Me siento feliz de estar en este lugar, en especial de verlos a ustedes. Queremos en esta mañana, de una manera especial, meditar en un tema sumamente trascendental en nuestra preparación para la eternidad. Lo he titulado ¿Quién domina tu mente? Y en esta mañana vamos a mirar el por qué es tan importante que analicemos estos 6 puntos que vamos a mirar en el transcurso de este tema. Porque estas 6 evidencias se manifiestan en la vida de aquel que está dominado por Satanás. Así que es de importancia entender y saber si estas cosas se están manifestando en mi vida. Y este es un tema muy personal. ¿Por qué? Porque nadie conoce lo que hay en la mente del otro. ¿Solo quién? Solo Dios. Así que de una manera especial este tema debe llevarnos a una reflexión muy profunda de quién en realidad está dominando mi mente. Hay 6 evidencias poderosas que se manifiestan cuando una mente está dominada por Satanás. Y la pregunta es, ¿por qué el hermano va a hablar acerca de eso? Tengo 2 razones fundamentales por las cuales he preparado este tema con la ayuda del Señor. Porque vengo preocupado en primer lugar por lo que está sucediendo hoy en el mundo y en especial dentro de las filas del pueblo de Dios. Cómo Satanás está tomando el control de la mente de los niños. Un niño rebelde es un niño endemoniado. La mente del niño ya está tomada por el control de Satanás. ¿Cómo ha tomado la mente de los jóvenes? Y ahorita vamos a mirar, hermanos, estas 6 características que se revelan en nuestro ser cuando el enemigo toma control de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si persistimos en ellas, finalmente la misericordia de Dios se retirará y nos pasará como le pasó a Judas. ¿Qué le pasó a Judas cuando finalmente el Espíritu de Dios se retiró de él? Fue y se qué. Y hermano, me llama la atención porque he escuchado 3 casos. Ustedes de pronto deben saber más del último caso que pasó. Pero yo he sido impresionado, he venido siendo impresionado por eso. Y por eso he venido investigando acerca de eso. ¿Por qué está ocurriendo este tipo de cosas? ¿Por qué el diablo llega al punto de tomar el control de la mente del ser humano? Y no estoy hablando de los de afuera. Porque eso está ocurriendo de una manera tremenda dentro de la fila del pueblo de Dios. Quienes mueren en el pecado es porque ya le han entregado su mente y su corazón al enemigo y el Espíritu de Dios ya no mora en ellos. Ya no hay oportunidad y solo Dios lo sabe, solo Dios lo entiende y permite esto en la vida de la persona. Allí en Medellín, alguien también de la iglesia, un joven, se suicidó, líder de la iglesia. Y yo cuando volví a recibir esa noticia, yo dije, ¿cómo así? O sea, ¿qué está pasando? Hace poquito recibí otra vez otra noticia y quién sabe cuántas más estén pasando que quizás no han llegado aquí. Y eso me llevó a meditar profundamente quién está dominando mi mente. Así que hágase la pregunta en esta mañana: ¿realmente Dios, a través del poder del Espíritu Santo, domina y controla mi mente, mis facultades, mi ser? Evidencia que realmente Dios es el que controla mis pensamientos, el que controla mi vida entera. ¿O quién? Hermanos, todos hemos heredado una naturaleza pecaminosa que tiende hacia el mal. Y Satanás sabe perfectamente que a través de esa naturaleza pecaminosa o a través de esos deseos de la carne, como lo llama el apóstol Pablo, él puede tener acceso a nuestra mente
y destruirnos. Y trabaja a través de esa naturaleza para que finalmente el ser entero sea controlado por él, para llevarnos a la perdición. Y para que el plan de Dios no tenga efecto en tu mente y en mi mente. Por eso necesitamos entender en esta mañana de qué manera el enemigo puede estar obrando en mi vida y quizás yo esté engañado y no me esté dando cuenta. Y por eso vamos a llegar a la conclusión de lo que está pasando es el resultado de eso. Quizás estamos aquí, venimos sábado tras sábado, quizás tenemos conocimiento, pero es solo una fachada. Porque nuestra experiencia con la verdad es otra totalmente diferente. Y necesitamos mirar por qué. Escucha lo que voy a decir. Vamos al libro de Apocalipsis. Necesitamos mirar la advertencia del mensaje del tercer ángel, porque tiene que ver con lo que hoy vamos a estudiar. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí, hermanos. Todos los que lleguen a la apostasía, porque el mensaje del tercer ángel revela cómo miles van a estar en apostasía en el día final porque han recibido la marca de la bestia, ya sea en la mano o en la frente. Y sabemos que es algo simbólico. Quien gobierne su mente es quien va a gobernar su vida. Y quien gobierne su mente es quien se va a manifestar en cada pensamiento, en cada acto y en cada palabra de nuestra vida. En otras palabras, quienes reciban al final de la historia de este mundo, cuando venga la gran prueba, la marca de la bestia, serán los que finalmente están dominados en su mente. ¿Por qué? Por Satanás. Pero ahora vamos a mirar por qué es tan importante entonces entender si Satanás está tomando el dominio de mi mente. Y vamos a mirar el primer punto. ¿Cómo puedo entender a través de este punto que Satanás domina mi corazón, mi mente? Recuerde que el corazón es sinónimo de la mente. Primero, vamos a mirar un punto importante. ¿Saben? Las mayores tentaciones y las más especiales de todas es para aquellos que ejecutan cargos en el ministerio alto. ¿Para quiénes? Para los líderes de la iglesia, en cabeza de los pastores, ancianos y todo aquel que tenga un liderazgo en la iglesia. El blanco de Satanás es derribarlos. Y dice la inspiración divina en el libro Obreros Evangélicos, página 130, las tentaciones especiales de Satanás se dirigen contra el ministerio. Por lo tanto, trata con toda sagacidad de inducirlos a pecar, sabiendo que su cargo hace que su pecado sea más pecaminoso, porque al cometer el pecado se hace ministro del mal. En otras palabras, cuando Dios hace caer a un líder que tiene una influencia grande dentro del pueblo de Dios, hace mucho daño. ¿Y saben por qué? Quizás muchos colocan su mirada en un líder y basan su experiencia en la influencia de ese líder o en el testimonio de ese líder. Y no es que eso sea en sí malo. Lo malo es cuando usted coloca a ese líder por encima de Dios. Ahí es cuando Dios condena y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero no es malo, de una u otra manera, mirar la influencia de otro para inspirarnos a ser mejores. Porque si esa persona vive de acuerdo al testimonio de Jesucristo, dice, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí así como yo de ¿quién? De Cristo. Pero el problema cuando un líder cae en el pecado por las trampas de Satanás y porque él finalmente logra dominar la mente, es que eso repercute de una manera terrible en la influencia de la persona quien ve este testimonio. ¿Sabe por qué? Porque el poder del evangelio causa un efecto reversivo en la mente y en el corazón de la persona. Y entonces la persona, ¿qué va a decir? Si él, siendo tan consagrado, cayó en el pecado, ahora yo que casi no estudio estoy perdido.
entonces repercute de una manera terrible en el corazón de aquellos que están empezando su vida cristiana. Se produce un daño terrible, hermanos. Por eso la necesidad de que como líderes, en especial los que tenemos mayor influencia, podamos preservarnos en santidad, podamos preservarnos en las manos del Señor, haciendo siempre su voluntad y dando un testimonio certero de su palabra en nuestras vidas. Vamos a mirar en primer lugar cómo el diablo toma acceso de nuestra mente. Vamos a ir al libro de Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3. Pero temo, hermanos, no sé, y quizás temo, si quizás alguien en esta mañana esté siendo engañado por Satanás. Pero la Biblia dice, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera hayan sido extraviados. ¿De quién? De nuestra fe o nuestra fidelidad. ¿A quién? A Cristo. Y hermanos, yo le suplico al Señor que aquí en esta mañana no haya nadie quien esté siendo engañado por Satanás. Porque la vía de acceso de Satanás son las avenidas del alma. ¿Y cuáles son las avenidas del alma? Los sentidos. Miles están cayendo en los pecados más terribles que la Biblia condena a través de las avenidas del alma. Y vamos a mirar cómo a través de las avenidas del alma Satanás toma acceso de nuestra mente para desviarnos de la fidelidad. ¿A quién? A Cristo Jesús. Voy a colocar un ejemplo. ¿Recuerdan la historia de Pedro? Pregunto, ¿hubo algún momento en que Satanás tomó dominio de su mente? Sí. ¿Se manifestó en la vida de Pedro el dominio de Satanás? Sí. A tal punto que el Señor lo desenmascaró y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Quién era el que estaba obrando en la mente de Pedro? Satanás. Y Pedro ni siquiera se había dado cuenta. O sea que es tan sutil el engaño del diablo que nosotros ni siquiera percibimos que estamos engañados. Por eso es necesario identificar estos 6 puntos para que usted pueda determinar, ¿estoy siendo engañado por el diablo o no? Primero, ¿cómo puedo saber que el diablo tiene control de mi mente? Primero, cuando me presto para el chisme y la crítica. Cuando alguien tiene el hábito del chisme, de la crítica, del señalamiento antes que la restauración, ya esa persona ha sido dominada por Satanás. Hermanos, Dios no nos colocó aquí para condenar a nadie, pero tampoco nos colocó para darle cabida al pecado. Pero hay un método que el Señor enseñó para tratar con las personas que yerran y que caen en pecado. ¿Y cuál es el método? Mateo capítulo 18. Debemos restaurar la persona. Debemos llamar el pecado por su nombre, pero debemos ir a la persona para restaurarlo, no para destruirlo. Quien obra de esa manera, a través de la crítica, del señalamiento y de juzgar y condenar a otros, la mente está tomada por Satanás. Y usted me dirá, compruébelo, hermano. Quiero citar en primer lugar lo que dice la pluma inspirada y luego vamos al fundamento mayor, que es la palabra de Dios. Ahí les tengo de ambas. Escucha lo que dice en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 34. Escucha. Él domina nuestra mente cuando practicamos el chisme y la crítica. Este estupor mortal proviene de Satanás. Él domina la mente de los observadores del sábado, no consagrados, y los induce a sentir celos uno del otro y a
criticarse y a qué, y a censurarse. Hermanos, cuando alguien se presta para esto, manifiesta una de las mayores características que Satanás manifestó en el cielo, y fue la crítica y el señalamiento al gobierno de Dios. Y por eso en quien se manifiesta eso es porque ya Satanás está obrando en su mente. Por eso Apocalipsis capítulo 12 nos advierte que si esa característica se manifiesta en tu vida y en mi vida, es la principal de muchas de las características que se manifestó en el carácter de Satanás antes de ser expulsado definitivamente del cielo. Dice en Apocalipsis capítulo 12 versículo 10: entonces oí una voz que venía del cielo y que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido expulsado ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba de día y de qué. En otras palabras, el chisme, la crítica y la murmuración es un pecado terrible ante los ojos de Dios, que puede hacer que usted y yo nunca seamos recibidos en el reino de los cielos. San Juan capítulo 8 versículo 44. Siempre que criticamos y murmuramos, caemos en la mentira, porque añadimos o sustraemos de la verdad para dañar y perjudicar al otro. Y casi la mayoría de veces hablamos no con base de evidencia, sino de lo que otro nos ha dicho. Y vea lo que el Señor nos amonesta a través de este incidente que tuvo con el pueblo judío, y a su propio pueblo le dijo esta verdad, como nos la dice hoy en esta mañana nosotros, si nos estamos prestando para que Satanás obre en nuestra mente y a través de nuestra vida. Vosotros, dice el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de ¿qué? O sea que en otras palabras, cuando nos prestamos para la crítica, el chisme y la murmuración, dejamos de ser hijos del Padre Celestial y nos convertimos en hijos del diablo, porque manifestamos las obras que se manifiestan en él desde el principio. Examinemos nuestra vida, si hasta ese momento nos hemos prestado y le hemos dado cabida a Satanás en nuestra mente para que a través de nuestros pensamientos fluyan palabras de censura, de crítica y de murmuración, en vez de estar haciendo la obra que el Señor vino a hacer a este mundo. Dice San Juan capítulo 3 versículo 17 que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de ¿quién? De Él. O sea que el Señor, antes que destruir, antes que condenar, como lo hizo con la mujer que fue encontrada en pecado y fue traída a sus pies, el Señor quiere restaurar, pero dando por sentado que Él rechaza y condena el pecado. Amén. Porque esas fueron las últimas palabras que le expresó a esta mujer que fue traída. Ni yo te condeno, en otras palabras, yo te perdono, pero vete y no sigas haciendo ¿qué? Lo mismo. Segundo, Satanás domina la mente por medio del apetito. ¿Por medio de qué? Del apetito. Cuando permitimos que el apetito tome control a expensas de nuestra salud, cuando rechazamos el mensaje que es la mano derecha del mensaje de los tres ángeles, estamos rechazando la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y por consiguiente ese rechazo le da autoridad y control a Satanás de que domine nuestra mente, destruya nuestro cuerpo y todas las facultades queden anuladas y no podamos comprender el mensaje del Evangelio eterno. El rechazo del mensaje de salud, que tiene por objetivo restaurar la imagen de Dios completamente en nuestro ser, espíritu, mente y cuerpo, para que sea guardado irreprensible para la venida del Señor, finalmente no se cumple.
y caemos a merced del enemigo. ¿Sabe qué dice la pluma inspirada del Ministerio de Curación? Dice: miles de almas mueren por la glotonería y la embriaguez de este siglo. Miles descienden prematuramente a la tumba porque no prefirieron no sacrificar sus deseos de apetito pervertido a obedecer la voz de Dios a través de su palabra. ¿Qué dice tercera de Juan, versículo 2? ¿Cuál es el deseo de Dios? Amado, deseo que tengas ¿qué? Salud, así como prospera tu alma. Y en segundo lugar, escuchemos lo que dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 33. Escucha. Por medio del apetito. ¿Por medio de qué? Del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. ¿Saben? El otro día fui a visitar a alguien que estaba enfermo y yo sabía cuáles eran los hábitos y el estilo de vida que esa persona llevaba. Y dice la inspiración divina que antes de orar por un enfermo, Ministerio de Curación, la oración por los enfermos, usted no se arrebate a ir a orar por un enfermo a pedir sanidad sin antes hacerle entender su pecado. De lo contrario, es en vano esa oración y no pasa del techo. El pecador o la persona enferma debe entender la causa de su pecado y debe arreglar su vida y estar dispuesto a hacer un cambio. Entonces Dios estará dispuesto a restaurar esa vida para gloria de su nombre. Amén. Porque recuerde que más que la restauración física, Dios quiere la restauración del ¿qué? Del alma. Y recuerdo que le dije a esa persona: hay que hacer estos cambios. El resultado de lo que usted está padeciendo, de lo que usted está sufriendo, es de esto, de esto y de esto, de aquello. ¿Y sabe qué me respondió? Y no estoy hablando de cualquier persona del mundo, una persona con conocimiento, una persona que de una u otra manera, entre comillas, ya le entregó la vida al Señor, pero que en realidad no se la ha entregado realmente. Me dijo: hermano, al fin y al cabo, el reino de los cielos no es comida ni bebida y de algo tenemos que morirnos. La verdad, a mí me gusta todo eso y yo por eso no voy a dejar de comer. ¿Qué le respondería a usted a una persona que da una respuesta de esa? Dios tenga misericordia. Dice al final: millares que podrían haber vivido han ido a la tumba como náufragos físicos, mentales y morales. Porque recuerde que no solamente se debilita mi cuerpo, sino también eso afecta y debilita mi mente. Y dice aquí que cuando nosotros nos hacemos esclavos del apetito o de cualquier hábito que tiende a disminuir o a minorar nuestras facultades físicas y mentales, Satanás gobierna nuestra mente y finalmente nuestro ser entero. Miles han ido a la tumba como náufragos físicos, mentales y morales porque sacrificaron todas sus facultades en la complacencia del apetito. Tremendo, hermanos. Dios obrará con poder en aquellos que obedecen su palabra. Y como lo dice en el libro de Éxodo, Jehová será nuestro sanador cuando oímos y obedecemos sus mandamientos y sus ¿qué? Y sus estatutos. Cada quien examínese si está siendo fiel a Dios en el mensaje de salud que Dios le ha enviado, o si está siendo esclavo de algún hábito que quizás lo pueda llevar a la muerte prematuramente. Y saben, dice otra parte de la inspiración, dice que cuando nosotros debilitamos nuestra facultad estamos robando a Dios. No solamente en tiempo, sino también en recursos. Se tienen que invertir grandes cantidades de recursos para recuperar la salud que un día perdimos por nuestra desobediencia. Y esos recursos podrían ser utilizados para alcanzar a miles de vidas que necesitan ser alcanzadas a través de la salvación. San Juan capítulo 10 versículo 10 respalda este pensamiento inspirado por el Espíritu Santo a través de la hermana Elena de White. Y dice que el diablo viene como ladrón y el objetivo del diablo es entrar, destruir y matar. Pero el Señor ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos ¿en qué? Quizás usted puede tener vida, pero si no goza del mayor de los tesoros del cielo, que es la salud, no tiene vida en abundancia. ¿Cuántas personas tienen grandes riquezas, pero desearían tener salud? Desearían cambiar todas esas riquezas que han acumulado
por la salud, por el bienestar físico. Es la importancia de nosotros cuidar nuestro cuerpo, como lo dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de quién? Es de Dios y no soy vuestro. Pero lo más importante de cuidar mi cuerpo como templo del Espíritu Santo es que dice que cuando usted obedece al Señor, glorifica su nombre. Glorifica su nombre. Por eso el versículo 20 de 1 Corintios 6 dice: glorificad pues a Dios en vuestro ¿qué? Cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque dice al principio, ¿cuál es el motivo? Porque habéis sido comprados a un ¿qué? A un precio muy elevado. ¿Saben, hermanos? Tristemente muchos sacrifican la salud física. Y algunos dicen: eso no tiene nada que ver con mi salvación. Qué engaño tan terrible. Porque es que la obra del Señor es una obra completa. La santificación es completa. Y si no, busquemos primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, ¿qué dice? El mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, mente y ¿qué? Y cuerpo. ¿Y cómo debe estar el espíritu, la mente y el cuerpo antes de la venida del Señor? Irreprensibles. O sea, que no haya nada de lo cual tengamos que avergonzarnos en ese día. Y por eso, por muy escondido que usted tenga esos hábitos, y quizás no comemos ciertas cosas, nos pasa como en cierto lugar que llegué, y apenas llegué me dio el olor a algo. Y apenas supieron que era el hermano Ismael, escondieron ollas, escondieron todo, desaparecieron todo. Pero ya el olor los había delatado. Y yo les decía: ¿y ustedes no practican los principios de salud? Y se quedaron sorprendidos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué lo dice? Y todavía tienen la facultad de... Pero el Señor dice en su palabra, en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que todas las cosas están desnudas delante de los ojos de Dios, a quien es el único que en el día de ajuste de cuenta final tendremos que rendirle cuentas a Él. Y a Él no lo podemos engañar. Hay personas que se han acercado a mí: hermano, si yo hubiera conocido este mensaje hace cuántos años, yo no estaría sufriendo como estoy sufriendo hoy. Pero ya se han arrepentido, han cambiado su estilo de vida, pero más sin embargo han quedado las secuelas de una vida desordenada y descuidada en base a nuestra vida física, en cuanto en especial al apetito. Muy bien. Tercera razón por la cual necesitamos hacer un examen de quién está controlando mi mente. Escucha. Esta sí que me preocupa más. Cuando nuestras prioridades están centradas solo en lo terrenal y no le damos prioridad a lo celestial. Cuando estamos tan afanados y absortos por hacer cosas en este mundo, por adquirir cosas, y no le damos prioridad a lo eterno. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para predicar. El tiempo de la meditación es un tiempo limitado, o quizás estudiamos, pero solo pensamos en lo terrenal. Y no nos enfocamos en que lo terrenal debe ser administrado para la gloria del Señor y para terminar su obra en esta tierra, porque al fin y al cabo nada nos vamos a ¿qué? A llevar. Quiero compartir lo que dice la inspiración divina en Mensajes Selectos, tomo 1, página 298, primer párrafo. Escucha. Las tentaciones en las que Satanás ha logrado mayor éxito, y ahí es donde me preocupa, en las que ha logrado mayor éxito dentro de la fila del pueblo de Dios, es: Él quiere que el corazón y la mente de los hombres estén tan absortos en las atracciones mundanales, en los negocios de la vida, que no haya lugar para las cosas celestiales. Pregunto: ¿es malo trabajar? ¿Es malo esforzarnos? ¿Es malo tener el carrito, la casa, la finquita? No. El problema es cuando perdemos el foco de lo que realmente es más importante para nuestra vida.
y desperdiciamos el tiempo que deberíamos invertir para la eternidad. Más bien, con lo que Dios nos bendice de acuerdo a nuestro esfuerzo al trabajar, podamos utilizarlo para testificar del poder, de la gloria del Señor, y podamos, a través de esos medios y recursos que Dios nos ha dado, poder llegar a miles de personas que necesitan oír el mensaje del Evangelio eterno. Por eso dice al final este párrafo: están tan aferrados a las cosas de la tierra que muchos cometerán cualquier pecado a fin de ganar alguna ventaja terrenal. Hermanos, muchos están siendo cautivados por Satanás y cada día cometen fraudes en sus negocios, en sus trabajos. Hay mentira. Porque el corazón y la mente de esa persona está centrado solo en lo terrenal. Y no le importa sacrificar lo que tenga que sacrificar por obtener ventaja terrenal, aún por encima de lo eterno. No le importa si eso es pecado o no es pecado, con el fin de acaparar más. Vea lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Esta fue una de las grandes tentaciones a las cuales el Señor Jesús fue llevado allí a lo alto del monte, y dice que Satanás, al igual que lo hizo con Jesús, cautiva a miles que dicen ser observadores de los mandamientos de Dios. Les presenta las comodidades de este mundo, les presenta los atractivos de este mundo, los rodea de grandes cosas y privilegios para desterrar de la mente del ser humano el plan de salvación, la fidelidad a Dios y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y dice que miles se arrodillan y se postran ante Satanás al ceder ante sus insinuaciones. El Señor le responde al diablo de la siguiente manera. Dice en el versículo 8, otra vez lo llevó al diablo a un monte, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. ¿Qué? Hermano, quien está dispuesto a servir a Dios, quien está dispuesto a dar lo mejor para la gloria de Dios, quien dedica tiempo de calidad para servir a su Señor, es aquel quien realmente está viviendo una experiencia con Dios. Es aquel que realmente le sirve de corazón, porque está dispuesto a dejar a un lado todo lo que tenga que dejar y sacrificar lo que tenga que sacrificar para la gloria de Dios, porque entiende que Dios es el dueño de ¿qué? De todo, y que solo somos administradores de lo que Dios nos ha dado, sea poco o sea mucho. ¿Saben? Yo me quedo admirado con la experiencia del apóstol Pablo. Me quedo admirado. Hubo alguien unos años atrás que me dijo las siguientes palabras. Me dijo: ¿para qué tanta tierra si al fin y al cabo esto algún día va a ser quemado? Y tenía toda la razón. Qué lindo que a través de lo que Dios nos ha dado podamos ser de bendición para otras personas que necesitan vivir una experiencia con Dios, y que la mayor evidencia de esa experiencia con Dios es que nos hemos desprendido del yo. Y así como Jesús se desprendió de todo lo que lo aferraba al cielo para venir a salvarnos, el Señor también pide lo mismo ¿de quién? De nosotros. Vamos allí a ese texto de Filipenses capítulo 2. Porque esa debe ser nuestra experiencia si no queremos quedar al control de Satanás. Miles, aunque profesan ser hijos de Dios, están cautivos y sus pensamientos solo se centran en lo terrenal. Vienen a adorar a Dios, pero su mente está en las cosas del mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? Ahora hago la pregunta: ¿cuál fue el sentir que hubo en Cristo que se debe manifestar en todo verdadero hijo de Dios? Versículo 6. Aquí está el ejemplo que debemos imitar si queremos tener la mente de Cristo.
Cuando dice, haya en vosotros el mismo sentir, es que nuestra mente sea la mente de Cristo, que pensemos como Él pensaba, para que podamos vivir como Él vivía. Amén. ¿Y cuál fue el pensamiento del Señor desde el mismo cielo? Dice el versículo 6, Él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, Él no dijo, es mucho lo que tengo que dejar para poderlos alcanzar a ellos, que se pierdan todos, condenados. Él dijo, no importa lo que me toque sacrificar, dejo mi reino, mi gloria, mi poder y me humillo para alcanzarlos porque los amo. Ahora el proceso es inverso. Cuando usted y yo nos encontramos con Jesús, el Señor nos pide que hagamos lo mismo. Pero ahora tenemos un respaldo de que Él dejó más de lo que nosotros podemos dejar para poder llegar a amarle y poder llegar realmente a entregarnos de todo corazón. Por eso dice el pasaje al final, cuando una persona vive esa experiencia, la experiencia de Jesús, dice, sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo. ¿Qué es lo que impide que le sirvamos al Señor? Cuando mi mente está tomada por Satanás y vivo para lo que el mundo vive, y vivo codiciando más de lo que tengo, vivo deseando más de lo que el mundo me brinda. Pero cuando pienso como Cristo pensó, de que todo lo que Él me ha dado lo utilizo para la bendición y la gloria de su nombre, hermano, mi mente no está centrada en eso, porque mi mente está centrada en servir a Dios con lo que Él me ha dado. Y quizás alguien pueda decir, pero yo no tengo mucho. ¿Qué tenía Moisés en la mano? Una vara seca. Pero él estuvo dispuesto a ser utilizado por el Señor a través de esa vara seca. ¿Y cuánto hizo por el pueblo? Sacó a más de 1 millón de personas de la esclavitud con esa vara seca, pero unida con el poder y la potencia de Dios. Amén. Así que usted puede tener poco, pero si usted lo consagra a Dios, no hay cosa más linda cuando servimos a Dios con lo que Dios nos ha dado. Hay un gozo cuando vemos que otras almas son fortalecidas por el poder de la palabra, porque yo me apalanco de las bendiciones que Dios me ha dado para bendecir a otros. Ahí es donde se cumple: de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Y saben cuál es el otro punto a favor? Cuando usted invierte tiempo, recursos, porque no solamente son recursos, el hecho de invertir tiempo, recursos, talentos y estar dispuestos a servir al Señor, se añade tesoros y riquezas. ¿En dónde? En el cielo. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis 22:12? Aquí yo vengo pronto y mi galardón. Él viene a darnos un galardón. El galardón general para todos es vida eterna, para todos los salvos. Pero dice aquí, no sé si ustedes han detallado, dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su qué. O sea que todos no van a ser recompensados de la misma manera. Aunque todos los salvos van a tener vida eterna, unos van a recibir mayor gloria, mayor bendición y mayores tesoros, y otros menos. ¿Eso a qué se debe? A cuánto usted haya invertido en tiempo, talentos y capacidades para servir a ¿quién? Al Señor. Y aparte de eso, cuando usted sirve a Dios, usted crece en su vida espiritual. No hay otra manera mejor y mayor de crecer y de permanecer firme que cuando usted entrega su vida al servicio de Dios. ¿Saben? Aparte de que Apocalipsis capítulo 7 versículo 3 dice que los únicos que serán sellados tienen una característica. ¿Cuál es la característica especial de los que van a ser sellados en el tiempo del fin? Apocalipsis 7:3. Léalo. ¿Alguien que lo lea? ¿Nadie lo tiene? Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cuál es la característica de los que van a ser sellados al final? Se caracterizan porque son siervos de Dios. Ahora hago la pregunta: ¿cómo llego yo realmente a ser un siervo de Dios? Si no es cuando doy todo para mi maestro, para aquel que lo dio todo. ¿Por quién? Por mí. Siguiente característica. Así que examinémonos en esta tercera, hermanos. ¿Estoy dándole prioridad a lo terrenal?
¿Estoy sirviendo a Satanás con eso? ¿O con ello estoy dándole gloria al Señor? Y eso me conecta con la siguiente. Cuando usted no sirve a Dios con lo que Dios le ha dado, el objetivo del diablo es llevarnos a vivir una vida egoísta. Usted llega a convertirse en un hombre, en una mujer que se centra solo en lo que a usted le gusta, le agrada y no le importa lo demás. ¿Y cuál es el objetivo del evangelio? Quitar del centro del corazón el yo y que reine ¿quién? Cristo. En otras palabras, yo le doy dominio a Satanás sobre mi mente cuando vivo una vida egoísta, cuando solo pienso en mi bienestar y no me importa el mundo. Vamos a mirar si así lo dice la inspiración y la palabra de Dios. Escuchemos. Hoy, esto está mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 274. Hoy, ¿cuándo? Hoy, así como en los días de Cristo, Satanás domina la mente de muchos. ¿De cuántos? De muchos. Ojalá que su obra terrible pudiera ser discernida y resistida. El egoísmo ha pervertido los principios, ha confundido los sentidos y ha nublado el juicio. Y Satanás toma el control. Cuando usted y yo vivimos una vida egoísta centrado en nosotros y no compartimos, no damos, no servimos al Señor, el diablo domina mi mente. Por eso, la primera característica que debe poseer todo verdadero discípulo de Cristo, el Señor la señala en aquella multitud que le seguía donde quiera que él iba. Un día los detuvo y dice en Mateo 16:24 que les dijo. ¿Qué les dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Y sígame. En otras palabras, despójese de una vida egoísta y esté dispuesto a darlo todo para servirme a mí y para hacer mi voluntad. Hermanos, el egoísmo impide que usted realmente le entregue su voluntad al Señor. Una vida egoísta es una vida que le rinde honor y le rinde idolatría al yo. Cuando una persona vive una vida egoísta, el yo es su ídolo y lo venera, lo adora y lo reverencia. Tremendo. Quinto, ya vamos terminando. Quinto. Así que hermanos, si usted es egoísta, examínese. Y pídale al Señor que le dé un corazón abnegado, que podamos humillarnos cada día delante del Señor y decir: Señor, ayúdame. Todo lo que tú me has dado te pertenece a ti y que todo lo que yo haga sea para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Quinto, escucha esto, hermanos. Satanás domina la mente del ser humano cuando hay pecados ocultos. ¿Cuándo hay qué? Si usted y yo practicamos un pecado oculto, Satanás domina mi mente. Y estos sí que son más terribles. ¿Sabe por qué esta característica es más terrible? Porque esta característica es más difícil de identificar en una persona. Entonces el Señor tiene que hacer algo. Y ahorita vamos a mirar qué es lo que tiene que hacer. Con el fin de salvarnos, con el fin de alcanzarnos y de que podamos entender cuán terrible es el engaño en que estamos metidos y quién es el que controla nuestra ¿qué? Nuestra vida. Escuchemos lo que dice la inspiración en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 34. Escucha. Cuando el poder hechicero de Satanás domina a una persona, dice que es como un hechizo. La persona no percibe que está en una terrible condición delante de Dios. Cree que así puede alcanzar la misericordia del Señor, ocultando su pecado. Escucha.
Dios queda olvidado y ensalzado el ser humano lleno de propósitos corruptos. Estas almas engañadas practican como virtud licenciosa y secreta el pecado. Siempre hay un poder hechicero en las herejías y en la licencia. La mente está seducida y ésta no puede razonar inteligentemente. Hay una ilusión que desvía continuamente de la pureza a aquellos que han sido dominados por el diablo. Así que cualquier pecado oculto que haya en nuestro ser, a través de ese pecado el diablo domina nuestra mente y nos tiene hechizados, creyendo que así iremos a alcanzar la misericordia de Dios. ¿Saben qué dice la inspiración divina? Hablando de la segunda resurrección, dice que en el día de la segunda resurrección muchos se levantarán creyendo que es la que es la primera. ¡Qué sorpresa! ¿Es la qué? Es la segunda. Y yo me preguntaba el otro día, ¿por qué va a suceder eso? Porque han descendido las tumbas engañados, creyendo que a pesar de que practicaban el pecado, Dios iba a tener misericordia ¿de quién? De ellos. ¿Saben qué es lo que tiene que hacer Dios en esos casos? Cuando son pecados ocultos, dice el Señor en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. Así que uno de los medios por los cuales el Señor saca esa condición, de esa condición en la que Satanás lo tiene sumido, es a través de un mensaje. Así que en esta mañana, si hay alguien aquí que está practicando algún pecado oculto, el Señor le manda a decir: si usted encubre su pecado, nunca prosperará, pero si lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia y perdón de Dios. Amén. Pero también hay otro método que el Señor utiliza si usted y yo no obedecemos su voz. ¿Sabe qué hace el Señor? Si usted es reprendido y no obedece la voz de Dios, el Señor tiene que sacar eso a la luz. El Señor quiere tratarnos directamente, ¿sí? Pero llega un momento en que el Señor permite que eso salga a la luz para la salvación de esa persona, porque es la única manera en que esa persona puede entender cuán terrible es su pecado y cuánto daño produce a su alrededor. Y alguno dirá: ¿y en dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. ¿Qué dice? Yo reprendo. ¿Qué es lo primero que hace el Señor? Nos reprende, nos amonesta, nos llama. Pero finalmente, ¿qué hace? Si usted no oye la voz del Señor, nos castiga. ¿Y cómo nos castiga? Sacando a la luz ese problema. ¿Y cuál es el fin? ¿Condenarnos? ¿Que nos perdamos? No, Él lo hace por misericordia, para que al ver reprendido mi pecado, al ver la influencia y cuán terrible delante de los ojos de Dios y cuánto daño hace, yo pueda caer en arrepentimiento y decir: Señor, perdóname, ayúdame. Porque si yo muero en ese pecado, estoy perdido eternamente. Amén. Vamos a otro texto, Jeremías capítulo 13. Este sí que es más directo. Hermano, yo cuando leí este texto, a mí me pusieron los pelos de punta y dije: Señor, líbrame de los pecados ocultos. Ayúdame a serte fiel en todas las cosas. Porque este mensaje es primeramente para este servidor. Escucha lo que dice Jeremías capítulo 13. Tremendo, hermanos, tremendo este pasaje. Si hay alguien que tiene algún pecado oculto, escucha lo que dice el Señor por misericordia, para que no llegues hasta este momento. Dice el versículo 26, escucha, 26, dice: yo pues te alzaré también las faldas. Yo pues te alzaré también las faldas hasta el rostro, y se verá tu vergüenza. En otras palabras, Él descubre el pecado
para que todo el mundo vea y esa persona tenga ¿qué? Vergüenza. Pero ahora vea lo que dice el versículo 27. ¿Qué es lo que descubre? Dice: tus adulterios, tus relinchos, todas esas cosas que hablamos allá escondidas y que murmuramos y que tenemos guardadas en el corazón, el Señor las saca a la luz. Todas esas quejas. Qué triste a veces cuando nos enteramos que hablan de nosotros, ¿cierto? Y no son capaces de decirnos las cosas. Qué tremendo, ¿cierto? Qué triste. Pero a veces es necesario que todo se descubra para que finalmente aprendamos a guardar silencio, respeto, y si tenemos algo contra alguien, poder ir y decirle a la persona con amor y para edificación. Dice: tus adulterios. ¿Qué es lo que el Señor va a descubrir? Tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo he visto tus abominaciones. Imagínense, en el campo él veía las abominaciones, ¿cómo estarían en las ciudades? Por eso dice allí: ay de ti, Jerusalén, ¿serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás en purificarte? Coloque ahí su nombre. Ay de ti, Ismael, ¿cuándo serás limpio? ¿Cuándo tardarás en purificarte de esos pecados ocultos? ¿O prefieres que Dios lo manifieste para tu vergüenza y para que el Señor te lleve al arrepentimiento y puedas aborrecer ese pecado? Porque grandes consecuencias vienen sobre nuestra vida. ¿Saben cuál es el problema de los pecados ocultos? Que no comprendemos las consecuencias de ello. Y por último, así que meditemos en esta quinta manifestación de cómo Satanás puede estar dominando mi mente. Y por último, ¿sabían ustedes que Satanás domina mi mente a través de otra mente? Tengamos cuidado, hermanos. Y esta va a ser una de las armas, por la de último, una de las armas más letales del diablo. Miles van a ser desviados de la verdad porque tienen centrada su mente en el pensamiento de otros. Cuidado, hermanos. Cada quien tiene que tener su propia experiencia con Dios. Cada quien, como lo dice el profeta Isaías allí en el capítulo 8. Por eso el Señor le manda: ata la ley y el testimonio. Porque cada quien debe vivir una experiencia con la voluntad de ¿quién? De Dios, no con la voluntad del otro. No es lo que yo diga, es lo que dice ¿quién? El Señor. Hermano, esto está pasando. ¿Saben, mis hermanos? Muchos van a ser desviados de la verdad y engañados por Satanás. Y Satanás va a tomar el control de sus mentes a través de otras mentes que no tienen colocada su mirada y puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahí es donde se cumple lo que dice Jeremías. Vamos a ir más adelantico, Jeremías capítulo 17. Ahí es donde se cumple que dice el versículo 5: así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en ¿quién? En otras palabras, cuando el hombre se desvía de la voluntad de Dios y usted sigue esa conducta, usted es maldito delante del Señor. Porque usted colocó la voluntad del hombre por encima de la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero ahora vea lo que dice al final. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 404. Satanás con frecuencia encuentra un instrumento poderoso para el mal en el poder que una mente es capaz de ejercer sobre otra mente. Esta influencia es tan seductora que la persona que está siendo moldeada por ella a menudo no tiene conciencia de su poder. Dios me ha pedido que pronuncie esta advertencia contra este terrible mal. Y ahí es donde se cumplen las palabras de 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Escuchemos lo que dice la palabra, la luz mayor. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Vea lo que dice el Señor y lo que nos advierte allí. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros según sus propias ¿qué? Ciegos guiando a otros ¿qué? A otros ciegos. Mentes desviadas y débiles siendo llevados por otras mentes que están peor.
Por eso, mis amados, quiero en esta hora cerrar haciendo un llamado con lo siguiente. Quiero señalar dos cosas con las cuales quiero hacer un llamado en esta hora. ¿Está siendo mi mente movida por el pensamiento de otro o por el poder del Espíritu Santo? ¿Sigo al Señor porque otros lo siguen? ¿O sigo al Señor porque lo amo y deseo hacer su voluntad aunque los demás se echen para atrás? Hermano, cuando usted rebaja los principios porque otros lo han rebajado, usted está siguiendo la mente del otro. Usted está sirviendo a los hombres y no a ¿quién? A Dios. Si los demás se echan para atrás, usted permanezca firme, porque usted necesita permanecer en la mente de Cristo, y la mente de Cristo sigue hacia adelante y hacia arriba. Amén. Amén. Satanás instala su taller en la mente ociosa. ¿Cuál es el problema por el cual caemos en todas esas cosas? Que finalmente Satanás nos domina. Cuando usted no ocupa su mente en servir al Señor con todo su ser. Cuando usted simplemente es un miembro de silla o de banca y no sirve a Dios con los talentos y las capacidades que Dios le ha dado, su mente se dispone para ser el taller ¿de quién? Del diablo. Arreglemos nuestra vida con el Señor. En algo estoy fallando en esto. Aleja al diablo de mi vida y que tú reines y tomes control de mí. Oremos. Señor, aquí estamos. Gracias por este mensaje solemne que a través de la inspiración y de tu palabra ha sido revelado para tu pueblo en esta mañana, en especial para este servidor. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos no darle cabida al diablo en nuestra mente, para que no seamos engañados por Satanás y podamos tener la sabiduría del Espíritu Santo para discernir entre lo santo y lo profano. Aquí estamos, Señor, perdónanos si hasta este momento no lo hemos hecho así. Límpianos de todo pecado, de toda inmundicia, y te damos gracias porque tu palabra dice: mientras hay vida, hay oportunidad, hay esperanza. En tus manos colocamos nuestras vidas. Límpianos con la sangre del Cordero y ayúdanos a vivir una vida santa y piadosa delante de tu presencia. Con el poder del Espíritu Santo lo podremos lograr, y en el nombre de Jesús lo pedimos y lo suplicamos todo. Amén, Señor.